Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien, que todos estén muy bien en casita, gozando de la buena salud, que es lo más importante. Hoy 7 de mayo vamos a tocar otro tema de ciencias sociales que titula La cultura tiwanaku. Vamos a ver por qué es tan importante esta cultura para nosotros los bolivianos, ¿no? Entonces recordamos un poquito acerca de lo que vimos anteriormente, la cultura Huancarani, Chiripa, vimos también la cultura en los valles y vimos también algo acerca de la cultura tiwanaku, pero no a profundidad, ¿no? Esa cultura se desarrolló junto con otras más pequeñas, pero vamos a ver, ahora lo vamos a tocar a profundidad, vamos a estudiarlo a profundidad para ver su origen, población, sociedad y etc. Empezamos entonces. La gran ciudad de Tiwanaku. Esta cultura se desarrolló con otros centros urbanos y entre ellos vamos a mencionar los más importantes. Por ejemplo, Chanchan, podemos apreciar ahí una imagen. Huari, que se basaba en construcciones de empedrado, al igual que Tiwanaku, que es el tema que vamos a tocar hoy, ¿no? Podemos apreciar construcciones a base de rocas y rocas muy grandes, ¿no? Ahora vemos la ubicación geográfica. En la imagen podemos apreciar la parte que está resaltando de color amarillo. Es todo el territorio que ocupaba la cultura tiwanaku. Entonces es la cultura más grande que ha podido tener Bolivia, ¿ya? Ocupaba gran territorio boliviano, como podemos ver, estoy ahí con el cursor, ¿no? Podemos apreciar en esta parte Oruro, Potosí y por esta parte La Paz. Entonces ha ocupado parte de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca también, ¿no? Esa es la cultura altiplánica, podríamos decir. ¿Por qué? Porque ha ocupado toda la zona fría de Bolivia, ¿no? Entonces esta cultura ha rodeado al lago Titicaca, ¿no? Lo que le ha favorecido en gran parte quizás para sus cultivos. Bien, entonces al norte Chile, al noreste Argentina y al sur estaba Perú, ¿ya? Entonces ha sido una de las culturas más grandes. También mencionarles o contarles que en el exterior de otros países o historiadores que han visto a profundidad el tema de la cultura tiwanaku se han sorprendido mucho acerca de esta cultura. Uno, por las construcciones grandes que ellos hacían, ¿ya? Y porque ha ocupado gran extensión de Bolivia, y es por eso que le llamaron o le llaman la cultura madre de Bolivia. Vemos ahora la sociedad. Tiwanaku apareció como una pequeña ciudad que poco a poco fue evolucionando hasta una localidad, podríamos decir, de 40.000. Bueno, en realidad se cree un estimado de 40.000 habitantes, ¿ya? El crecimiento de esta ciudad provocó grandes cambios. La mayor parte de la población continuó dedicándose a la producción de alimentos. Estos se dedicaban a la agricultura y al pastoreo, ¿ya? Generalmente. Pero también esta cultura colapsó, o sea, desapareció en el año 1187 o 1000 después de Cristo, ¿ya? Se consolidaron grupos de arquitectos, ingenieros y artesanos. Esos artesanos eran los que estaban más abajo, se podría decir, ¿ya? Pero había un trato de igualdad dentro de esta cultura antes que aparezcan los arquitectos e ingenieros, porque todos hacían el trabajo por igual, o sea, no había una persona que sea más que otra, o no había alguien que dominara a los demás, no había una estructura jerárquica.
Ya se cree que también que por eso ha colapsado esta cultura, porque también había luchas de poder y ciertas indiferencias entre ellos, no llegaban a ponerse de acuerdo en algunas cosas. Entonces, con el pasar del tiempo, llegaron a aparecer lo que son los arquitectos, ingenieros, los artesanos. Se ocupaban de lo que era la metalurgia, la escultura, artesanía, y todas esas cositas, ¿no? Y luego fueron apareciendo los ingenieros y arquitectos quienes veían o realizaban las obras grandes, ¿no? Bueno, que ellos no lo realizaban, sino que eran los que supervisaban las obras. Vamos a ver ahora la consolidación de la cultura tiwanaku. La planificación urbana. El espacio urbano se dividió entre áreas ceremoniales y entre áreas residenciales. Vamos a ver en esta imagen las cuatro más importantes áreas ceremoniales dentro de la cultura tiwanaku. Y ahí tenemos la pirámide de Akapana, el templete semisubterráneo, el templo de Kalasasaya y la pirámide de Pumapunku, ¿no? Entonces esas eran las cuatro más importantes. Y las áreas residenciales se refieren a los barrios, se refiere también al alcantarillado, se refiere también a los canales de desagüe, a las viviendas, plazas, mercados, etcétera, ¿no? Entonces, alrededor de todas estas construcciones grandes que ustedes ven en la imagen, llevaban una vida normal, como quizás la tenemos nosotros, ¿no? Por barrios, por sectores, tenemos mercados y todo lo demás, ¿no? Pero ellos estaban más basados en lo espiritual, por eso es que hacían grandes construcciones de pirámides para hacer sus ceremonias, sus rituales, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahora vemos el centro ceremonial de Tiwanaku. Como les nombré las cuatro, ahora vamos a verlo un poquito más, vamos a conocer las imágenes, ¿no? Vamos a verlo de cerca. El templete semisubterráneo. Vemos ahí que hay una profundidad, ¿no? Hay una profundidad, por eso se le dice semisubterráneo, ¿no? Ellos bajaban y aquí hacían ciertos rituales. La pirámide de Akapana. Pirámide. Entonces, ellos tenían que subir quizás a la punta para hacer también sus rituales, ¿no? El templo de Kalasasaya, a base de piedra. Como ustedes pueden apreciar, todo a base de piedra. El centro de Pumapunku también, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia historia. Vemos aquí, por ejemplo, en el templo de Kalasasaya diferentes rostros, ¿no? Entonces ellos se basaban mucho en algunos personajes que ellos admiraban, y es por eso que grababan ahí, ¿no? Hasta en sus dioses, se inspiraban en los dioses para hacer algunas figuras de piedra. El arte tiwanaku. Dentro del arte tiwanaku vemos lo que es la cerámica, la metalurgia, el tejido y la escultura. Vamos a apreciar cómo ellos hacían sus jarrones de diferentes colores, ¿no? Pero no podemos diferenciar muchos colores. Entonces ellos tenían mucha preferencia por el rojo, café, negro, amarillo, ¿no? Esos colores. No vemos muchos colores vivos, pero ellos se basaban más en las figuras geométricas, también en los animales y en el tejido, como ellos hacían la crianza de camélidos, de bovinos, entonces ellos elaboraban diferentes tejidos, ¿no? Entonces ya sabemos de dónde viene todo lo que son los aguayos hoy en día, viene de las culturas antiguas, que ellos ya elaboraban todo esto, ¿no? Dentro de la metalurgia vemos, ese por ejemplo ha sido un arma
bueno, no un arma, sino para cazar a su presa, ¿no? Vemos de bronce, por cierto, es bronce. Vemos ahí otra escultura y en la última imagen vemos una figura de oro. Entonces, esta cultura, al igual que otras posteriores que les voy a explicar, no conocían el valor del oro, ¿ya? O podríamos decir, no conocían el valor del tesoro que había dentro de su cultura, ¿no? Y es por eso que hacían hasta herramientas de oro, podríamos decir, ¿no? Elaboraban herramientas de oro porque ellos no sabían el valor, hasta que llegaron los colonizadores, y esa es otra historia que les voy a contar más adelante. Y dentro de la escultura tenemos también todo lo que han hecho de piedra, ¿no? El monolito, como les decía hace un momento, también vemos diferentes rostros de piedra, tallados en piedra. Entonces, dentro de la escultura, por ejemplo, el monolito de Fraile, se cree que ellos elaboraron o le pusieron ese nombre por los primeros españoles que vinieron a colonizar, y lo pusieron en honor a ellos, digamos, ¿no? Aunque no debió ser así, pero ellos los creían superiores tal vez, y es por eso que le pusieron esos diferentes nombres. Y algunos otros monolitos o estatuas que también estaban vinculados con sus creencias, con su religión, con sus dioses.